De nuevo, traigo malas noticias. La educación en México, si de por sí esa decadencia, esa curva decadente tenía una pendiente negativa, ahora la pendiente se está yendo a menos infinito y estamos cayendo todavía más abajo de lo que estábamos. Con esos nuevos sistemas o modelos educativos de la nueva escuela mexicana, la matemática está siendo pisoteada, está siendo ofendida y dañada por las autoridades que impusieron todo esto. Así como estudiamos nosotros, como estudiaron nuestros padres, nuestros abuelos, que poco a poco los planes de estudio han ido cambiando y recientemente, de 2017-2018, teníamos hasta 9 matemáticas, educación matemática financiera, probabilidad estadística, la 1 y la 2, matemáticas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en todos los semestres de preparatoria. Ahora solamente tenemos 3 miserables matemáticas, en las cuales es una embarradita de los temas que hasta ni siquiera el cálculo diferencial integral tiene su lugar como Leibniz o como Newton mandarían. Para este video voy a hacer un análisis y una comparativa con esa luz de esperanza que tenemos todavía, que son las instituciones autónomas que ellos deciden y son las mejores instituciones del país, la UNAM y el IPN, nuestros dos pilares fundamentales que son las mejores universidades del país, tienen sus propias preparatorias y ellos tienen un sistema de matemáticas, que es lo que voy a analizar, diferente y muy superior a lo que tenemos en las escuelas públicas. No por nada, para ingresar a esas preparatorias debe de tener un puntaje muy alto en ese examen de Comipems. De nuevo, ahora hasta va a ser eliminado por las nuevas autoridades. Si el video te hace enojar como a mí, dale pulgar arriba. No olvides, suscríbete al canal. Yo soy el Profe John y voy a hacer esa comparativa entre las mejores preparatorias de México y la tontería llamada Nueva Escuela Mexicana. Y esto es más fucking rocks. Con esta reforma que arrancó en 2023, nos están quitando matemáticas, nos están quitando horas de clase, nos están quitando el cálculo diferencial integral como lo conocíamos, nos están dejando una sola embarrada de lo que estábamos trabajando anteriormente, de 9 matemáticas que se tenían a lo más. Ahora nos han dejado solamente con 3, un pensamiento matemático 1, que es una embarrada de probabilidad estadística, un pensamiento matemático 2, que es un poco de álgebra, pensamiento matemático 3, que le llaman pensamiento variacional, que es como una embarrada de cálculo, nociones de límite, nociones históricas del cálculo, un poco de derivada, un poco de integral. En videos anteriores ya he hablado al respecto de cómo hemos tenido esa decadencia con las asignaturas de matemáticas que nos han quitado horas, nos han quitado contenidos y solamente nos dejan de manera escueta. Deja tu comentario al respecto de qué piensas de esa diferencia que hay entre las mejores preparatorias de México, de que es este nuevo modelo educativo que está poniendo en el Estado de México, que es donde tenemos la mayor acumulación de escuelas. Tenemos esa mancha poblacional tan grande, millones de personas van a llegar a estas asignaturas sin saber nada. En la universidad ni siquiera van a poder pasar el examen de admisión. Se está convirtiendo en un negocio para que tú, después de que salgas de la preparatoria, forzosamente tengas que llevar un año quizá de preparación para el examen de admisión. Te enseñen todo lo que se enseñaba anteriormente, pero ahora te va a costar. ¿Te parece que somos ricos? Y antes de pasar al análisis, quiero que aprietes ese botón de unirte al canal y vas a disfrutar, a descubrir 22 cursos de matemáticas universitarias. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Completamente académicos y desde cero. Si estás muy en lo básico, toma el curso de precálculo, que en un curso metí toda la matemática necesaria para que entres a la universidad, para que puedas llevar cálculo universitario nivel Harvard, que es una copia del temario del modelo educativo de Harvard, en un curso que hice con pizarrón, ejercicios, teoremas, demostraciones, 7 libros para que puedas practicar, hacer ejercicios, resolver problemas, aplicaciones, una perspectiva completamente diferente. Además, cursos como álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, lógica matemática y demostraciones, variable compleja, cálculo vectorial para que entiendas lo que dice mi playera, las matemáticas que vas a llevar en ingeniería o ciencias y también en matemáticas, cursos avanzados, teoría de grupos,
anillos, análisis matemático de variable real, análisis matemático de espacios métricos. Si tú eres físico, toma mi curso de geometría diferencial, topología, cálculo tensorial, métodos matemáticos para la física, que te va a ayudar a entender la relatividad especial de Albert Einstein y la general. Todo esto por míseros $2. Aprieta ese botón de unirte y descubre todos mis cursos de matemáticas universitarias. Y para que entiendas y hagas un comentario al respecto de qué te parece esta comparativa de lo mejor y lo peor que ya tenemos en México con esas matemáticas que nos han reducido a 3 miserables cursos. Deja tu comentario. Quizá para ti es importante y dices, bueno, yo nunca fui bueno en matemáticas, tuve maestros malos, tuve profesores malos, que las quiten, que dejen una nada más, porque nada más me hacía sufrir. Otros que les gusta la matemática pueden opinar diferente, echen más matemáticas, que llegue a miles de personas, sepan que les están dando a sus hijos a tole con el dedo. Así que dale al botón de unirte y si te enoja como a mí, dale pulgar arriba a este video. Vamos con esa comparativa para que entiendas la gran diferencia que hay de la autonomía de la UNAM, IPN y esta nueva escuela mexicana. ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Y ahora voy a pasar a modo sabio para que te enseñe cómo ha quedado esta nueva escuela mexicana. Vamos solamente a la parte de matemáticas, donde nos han dejado pensamiento matemático 1 con 4 horas de 5 que teníamos, pensamiento matemático 2 y el 3. De esto ya lo he hecho el análisis en videos anteriores y además tenemos temas selectos de matemáticas 1, en quinto ni siquiera hay matemáticas, en sexto tenemos temas selectos de matemáticas 2. Ahora, esas matemáticas, no hay información todavía al respecto, van a ser como los estudiantes, una noche anterior van a estar haciendo la tarea para arrojarnos una tontería de temas que se van a ver, que los profesores tenemos que solucionar para darle a los jóvenes. Vamos con el análisis de primero de lo que es el Instituto Politécnico Nacional, las vocacionales. Bueno, pues ahora pasamos a modo sabio. Aquí son las vocacionales, te dan un perfil de egreso, por ejemplo aquí el de técnico en aeronáutica. Vamos a la parte del plan o el mapa curricular. Tenemos un plan de 2008 y entonces en el primer nivel, primer semestre, es álgebra, geometría y trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial, cálculo integral, que sería en quinto semestre, y en el sexto semestre, probabilidad y estadística. Mucha matemática y también mucha física, 1, 2, 3 y 4 físicas. Ya en la nueva escuela mexicana, creo que ya ni siquiera existe física. Llamaron como algo de ciencias y no sé qué cosas, fusionaron biología, química y física en solamente 2. Todo eso nos lo quitaron y ahora solamente tenemos puras tonterías. ¡Malditos débiles de cerebro! Química 1, 2, 3 y 4. Mucha química, mucha física, mucha matemática. 6 matemáticas en esta parte. Y el modelo más reciente, que es el modelo del 2021, pues prácticamente lo deja igual. Aquí igual son 6 matemáticas, sus 4 físicas, sus 4 químicas. En realidad lo único que cambiaron fue como darle un enfoque más por competencias. Eso nos da la autonomía. Y ahora vamos con el programa de estudios de álgebra. Todo lo que se ve, aquí tenemos los temas, tenemos los fundamentos, álgebra, cómo se va la parte de competencias, perfil docente, etcétera, etcétera, las actividades, propiedad de los números reales en la recta numérica, el cero, operaciones básicas. Aquí es aritmética y un poco de álgebra. Ve las actividades que están proponiendo, notación científica y operaciones. También tenemos traducción del lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico. Todo esto muy bonito. Aquí tenemos la parte de factorización. Luego tenemos estructuras de fracciones algebraicas que lo vamos a utilizar después en cálculo, definición de concepto de función lineal. Luego tenemos propiedades de las igualdades, desigualdades, ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones. Ve todos estos modelos que están manejando todos los contenidos, definición del concepto de función cuadrática, luego ecuaciones cuadráticas. Está muy completo. Aquí tenemos también de nuevo ecuaciones cuadráticas. Eso es lo que se ve en álgebra. Aquí tenemos también los enlaces para más contenido. Luego nos vamos a geometría y trigonometría, donde te digo que aquí en la vocacional, me atrevo a decir y pongo las manos al fuego, es donde está el máximo nivel en matemáticas aquí en México. Luego tenemos concepto de función, funciones exponenciales y logarítmicas. Luego tenemos una identificación del crecimiento y decremento exponencial. Luego ya nos metemos con la parte de geometría analítica,
conceptos básicos y propiedades de los triángulos, polígonos y circunferencia, luego la geometría euclidiana con los problemas propuestos, gráfica de las funciones trigonométricas, luego funciones e identidades trigonométricas, y hasta ahí llega toda esta parte. Y aquí me gusta cómo ven geometría plana, eso es básico para entender matemáticas. Vamos al siguiente, que es geometría analítica, conceptos básicos de plano cartesiano, elementos de la línea recta, luego tenemos manejo de elementos de la línea recta, las cónicas, parábola, circunferencia, elipse, luego ecuaciones y gráficas de cada cónica, las ecuaciones generales, meter todo el arsenal del álgebra, luego las funciones cónicas en la resolución de problemas y localización y representación de gráficas de lugares geométricos en el plano polar. Hasta coordenadas polares tenemos aquí. Luego llegamos al poderosísimo cálculo, que yo he puesto aquí en el canal. Hago un torneo de cálculo donde los estudiantes se enfrentan en derivadas integrales, todo lo que tiene que ver cálculo, y han participado alumnos de las vocacionales, por ejemplo de la Juan de Dios Batis, representando a las vocacionales, y créanme que se ponen 1 a 1 frente a universitarios. Tenemos límites, funciones, derivadas, aplicaciones de la derivada, luego interpretación geométrica, máximos y mínimos de una función, fórmulas de derivadas de funciones trascendentes, definición de la diferencial, un curso completo de cálculo diferencial. Y luego aterrizamos a cálculo integral, definición de la antiderivada, de la función primitiva, fórmulas básicas de integración por partes, directas, todo ese rollo, resolución de integrales empleando el proceso de cambio de variable, luego transformaciones algebraicas, manejo de las TICs. Aquí también meten esa formación para utilizar GeoGebra, derive, lo que ustedes quieran, integración por partes, sustitución trigonométrica, luego tenemos integrales por método de fracciones parciales, teorema fundamental del cálculo y algunas aplicaciones de la integral. Eso es lo que se ve en la mejor escuela en matemáticas que se ve en preparatoria aquí en México. Y ahora la autonomía también lo vamos a ver con el análisis de lo que es la UNAM. La UNAM tiene sus propias preparatorias y aquí tenemos un modelo educativo que viene también desde el 96, se han modernizado en la propuesta del 2021, están por cambiar esos modelos, pero lo único que cambia es la forma en la que se enseña. Por ejemplo, aquí en la iniciación tenemos matemáticas 1, también tenemos mucha física, matemáticas 2, matemáticas 3. Esos son los primeros 3 semestres. En cuarto grado, matemáticas 4. Ve cómo llegamos a física 3. También mucha física, mucha química. En la nueva escuela mexicana ya solamente son 2 de ciencias, por así decirlo, donde fusionaron física, química y biología. En quinto grado, matemáticas 5. Luego tenemos también que entender que aquí tenemos diferentes áreas. Si van para área de biológicas, área de físico-matemático, en general cambian un poco las materias. Y llegamos hasta matemáticas 6, física 4, química 4. Fíjate cómo tenemos biología 5 si vas al área 1. Obviamente son áreas de biología. Te están preparando para lo que es tu carrera universitaria. El área 2, área 3 y área 4. Tienen ellos también el pase directo a lo que es la universidad de acuerdo a su promedio y un sistema de selección por puntajes. Y ahora en matemáticas 1, ¿qué rayos se ve en las prepas de la UNAM? 5 horas semanales como debe de ser. Y vamos a los contenidos. Idea intuitiva de conjunto, operaciones de conjuntos, diagramas de Venn. La primera parte son conjuntos, operaciones de conjuntos, diagramas de venta. Ahí no sé si hay una mala traducción y sean diagramas de Venn, bibliografía, luego número natural, la adición. Es aritmética a final de cuentas. Operaciones aritméticas, eje numérico, propiedades de sustracción, multiplicación. Seguimos con aritmética, términos y sus elementos. Ya estamos metiéndonos un poco a la parte de sistemas antiguos de numeración, sistemas de base 10. Temas numéricos, división con números enteros, de nuevo es pura aritmética, reglas de divisibilidad, divisores de un número primo, aritmética, concepto de un número racional, estamos con la construcción de los números, llegamos a lectura de estructura de fracciones decimales, esto es pura y mera aritmética, propiedad fundamental de las proporciones. Entonces, en matemáticas 1, nota cómo es pura aritmética. Continuamos en matemáticas 2, ya supongo que ya va a ser operaciones binarias con números racionales, expresiones algebraicas, ya nos metemos de lleno en álgebra. Aquí muy bien, la UNAM decidió aritmética en primer semestre, álgebra en segundo semestre, polinomios, valor numérico de expresiones, adición, sustracción, multiplicación, división, operaciones con polinomios. Productos notables. Nos metemos a la factorización, que es importante para límites, fracciones algebraicas, raíces cuadradas y cúbicas de fracciones algebraicas. Tenemos ecuación,
igualdad, ecuaciones enteras, ecuaciones con denominadores, variables, tenemos ya las relaciones, empezar a meter un poco de la gráfica de una relación, método de solución de ecuaciones lineales y determinantes. Luego leyes de los exponentes, racionalización, ecuaciones completas e incompletas de segundo grado, mera álgebra. Aquí tenemos un poco de probabilidad y con eso cerramos matemáticas 2. Entonces es álgebra y una embarradita de probabilidad y estadística. Y ahora vamos a matemáticas 3, siguen siendo 5 horas semanales. Tenemos una breve historia, punto, recta, plano y cuerpo. Es geometría analítica, un poco de trigonometría también supongo lo van a meter, clasificación y medida de ángulo, posición y suma de ángulo, generalidades, teorema, demostración de algunos teoremas, axiomas, fíjate cómo están introduciendo ese pensamiento matemático, eso me gusta mucho, clasificación de un triángulo, recta, demostración de algunos teoremas, semejanza, congruencia y acabo de ver que esto es más enfocado a geometría plana, circunferencia como lugar geométrico, elementos de la circunferencia, ángulo central y demostración de teoremas. Cuadriláteros, paralelogramo, rectángulo cuadrado, perímetros y áreas y polígonos, perímetros y superficies. Logaritmo, logaritmo común, propiedades de los logaritmos. Estamos con un poco de precálculo, funciones trigonométricas. Entonces es un poco de geometría, no es analítica y trigonometría. Funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo, ángulos notables de 30, 60 y 45. Ahí un error de tipeo. Y así termina matemáticas 3. Y ahora en matemáticas 4, pues ya debe de ser la parte de los números reales para contar, expresiones algebraicas, ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas de ecuaciones, inecuaciones para modelar restricciones. Aquí es un poco como de precálculo, aquí también metemos la parte de los contenidos conceptuales, eso es matemáticas 4. Contenidos preliminares, modelación, resolución de sistemas. Es como utilizar el álgebra, pero para estar estudiando modelos. Tenemos también desigualdades para modelar restricciones y eso es matemáticas 4. Y ahora vemos, por ejemplo, en matemáticas 5 que tenemos también temas selectos de matemáticas y estadística y probabilidad. De nuevo, mucha matemática. En este de matemáticas tenemos pensamiento geométrico, analizar los objetos geométricos. Me imagino que es un poco de la parte de geometría analítica, elementos geométricos, triángulos de geometría, el círculo y número P, construcción con regla y compás, de la medida proporcional de algunos números irracionales y de la sección áurea de un segmento. Esto es muy bonito. Álgebra para analizar los objetos geométricos. Tenemos lugar geométrico, contenidos como cálculo de ángulo, de inclinación, todo este rollo, funciones para modelar la relación entre variables y es lo que se ve en esta matemática 5. Y por último, en matemática 6 ya es cálculo diferencial e integral. Es muy diferente a lo que hacen en el Politécnico. Tenemos conceptos esenciales de las funciones, límites de una función para analizar su comportamiento, la derivada de una función para modelar el cambio y la integral de una función para medir. De nuevo tenemos 5 horas semanales, conceptos esenciales de funciones, todo lo preliminar, las funciones, llegamos a límites, todo de operaciones con límites, métodos algebraicos para resolver límites, derivada de una función para modelar el cambio y al final la integral de una función para medir. Llegamos también a primitivas, integral indefinida, teorema fundamental del cálculo. Es un curso completo de cálculo diferencial e integral. Y también tenemos algunos temas selectos dependiendo del área que te vayas a ir, conjuntos, lógica, métodos de demostración en matemáticas. Esto ya es más enfocado a la gente que se va a física o matemáticas, análisis combinatorio, el teorema del binomio de Newton, números complejos, ecuaciones e inecuaciones polinomiales en una variable. Aquí lo que hacen las instituciones educativas, como tienen sus propias preparatorias, dan los elementos necesarios para lo que los estudiantes se van a enfrentar en un futuro. Si van a matemáticas, toman esas asignaturas de temas selectos y los van preparando. En lo que es el bachillerato general, nos estamos quedando solamente con esto. En primer semestre, pensamiento estadístico y probabilístico. Segundo semestre, pensamiento aritmético, algebraico y geométrico. Y en el tercer semestre, un pensamiento variacional. Todo esto es como una embarradita nada más de lo que es el cálculo. De esas 3 matemáticas que los están preparando para nada particularmente. Lo están dando como una pequeña introducción a lo que son las matemáticas y eso no les va a servir, por ejemplo, si ellos quieren estudiar en la UNAM, en el Politécnico, en la UAM, hacer un examen de admisión donde los conocimientos compara lo que ellos les enseñan a sus estudiantes de la UNAM, del Politécnico. Si tú fueras una institución educativa, ¿a quién eliges? ¿A los que estás preparando tú o a los que están llevando 3 matemáticas nada más? Estoy hablando solamente para lo de matemáticas. Además, español, literatura, historia, todo ese rollo, eso es muy aparte.
tú como institución, ¿a qué alumnos elegirías para tus carreras universitarias? Obviamente a los que estás preparando tú, a los que le estás dando ese seguimiento, ese abanico de posibilidades, ese abanico de matemáticas, donde ahora solamente tenemos esas 3 miserables matemáticas, y compáralo, todo lo que te hablé, aquí solamente hay un PDF donde tiene una embarrada muy escueta de lo que se ve de matemáticas en esos cursos. Y hasta aquí llega el video. Si todo esto te molesta como a mí, dale pulgar arriba, escribe un comentario si es correcto, no es correcto que se hagan más matemáticas, las mejores de México contra esta nueva escuela mexicana. Deja tus comentarios, lo estaré leyendo, hagamos ese debate. Yo soy el profe John y esto fue Math Fucking Rocks.